Lectura bíblica allí en 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Dice: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. ¿Sabes? La orden que Dios le da a Saúl después de que éste fue ungido como rey, Samuel unge como rey a Samuel, y la orden fue de acabar, exterminar con todos los amalecitas y con todo lo que ellos tenían, borrar de la tierra a los amalecitas. Pero si leemos la historia, veremos que esto no fue así, no sucedió así. Saúl desobedece a Dios y hace lo que él piensa que está bien hacer. Ay, mis amados, ¿cuántas veces nosotros nos conducimos así? Sabemos lo que a Dios le agrada, pero sin embargo hacemos lo que nosotros pensamos que le ha de agradar. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Saúl conservó. Saúl conserva con vida a Agar. Agar era el rey de los amalecitas. Y no solo hizo eso, sino que también apartó lo mejor del ganado que ellos tenían. Y Saúl de esta manera no cumple con lo que Dios le había encargado hacer. Entonces, cuando se encuentra de nuevo con Samuel el profeta, ¿sabes qué hizo? Aparentó que todas sus acciones fueron acorde a lo que Dios le había mandado hacer con los amalecitas. Pero la realidad es que no fue así. Saúl pensó que podía engañar a Dios. Y ahí estamos nosotros, otra vez, tratando de convencer a Dios muchas veces que lo que hicimos es lo que Él quería, pensando que a Dios se le puede engañar. Pero en el momento en que Saúl hacía alarde de su supuesta obediencia ante Samuel, esa de haber acabado con todos los amalecitas y con todo lo que ellos poseían, Dios mismo lo descubre. Samuel el profeta empieza a escuchar el balido de ovejas, empieza a escuchar el mugido de vacas, y entonces le pregunta a Saúl cuál era su procedencia. Y Saúl, descubierto por la desobediencia que había cometido, empezó a excusarse. ¿Y qué dijo? Dijo que el pueblo había cometido tal pecado. Ahora, ¿vos pensás que el pueblo iba a hacerlo sin la autorización de su rey? Claro que no. Y sabes, es lo que a veces pasa con nosotros. Nos tratamos de excusar de nuestras faltas. Pero debemos de estar conscientes, muy conscientes de nuestras acciones. Y que esas acciones sean buenas o sean malas, vamos a dar cuenta a Dios de manera personal. Frente a Dios no vas a poder culpar a nadie. Vos sos el responsable por tus buenas acciones y por tus malas acciones. No le vas a poder echar la culpa ni al pastor, no le vas a poder echar la culpa ni al líder de célula, no le vas a echar la culpa al ujier, a nadie. Porque Dios ve tu corazón, Dios tiene anotado todo lo que cada uno de nosotros hicimos y dejamos de hacer. Y entre paréntesis, vení el domingo, porque vamos a hablar un poco de los pecados de omisión. Lo que hacemos y lo que dejamos de hacer es tu y mi responsabilidad personal. También vemos cómo Saúl apela a su buena conciencia, diciendo que era para ofrecerlas a Jehová nuestro Dios. Es como si vos trajeras 10 millones de pesos. ¡Ja! ¡Qué bueno sería!, ¿no? Tendríamos el mejor aire acondicionado. Vos traes 10 millones de pesos para la construcción del templo,
la remodelación, lo que vos quieras, porque te fue bien dedicándote al narcotráfico. Bueno, ya no está nada bien eso, ¿no? Porque ese tipo de ofrendas, ¿sabes, mi hermano? No agradan a Dios. No agradan a Dios, porque es una fuente de ingreso ilícito, como fue lo que Saúl había guardado para sí. Algo similar le pasó a Saúl entonces. Pensó que iba a ser aceptable a Dios esa ofrenda. Y por eso es que llegamos entonces al versículo que acabamos de leer, el versículo 22 del capítulo 15, en donde Samuel pregunta: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Y es aquí cuando pensamos: qué cara dura este Saúl, cínico diría yo. Ciertamente que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Es más fácil traer un buey o un carnero y que sea quemado en el altar para ofrecer sacrificios al Señor? ¿O que todo pensamiento esté sujeto a la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial? Sin lugar a dudas, el Señor le agrada más tu obediencia que tu sacrificio. No se puede considerar que es un discípulo de Cristo a aquel que quiere hacer lo que le ordene su conciencia. Esa manera de orar no puede ser una actitud de un verdadero discípulo de Cristo. Porque un discípulo lleva a cabo lo que le ordena su Señor. Recordemos que fue la desobediencia a las leyes divinas que en un principio llevó al fracaso al hombre en el Edén. La obediencia siempre, mi hermano, y te subrayo, siempre traerá bendición a tu vida. Amén. Obedecer en el hebreo, shamá, significa oír inteligentemente. ¿Cuántos aquí somos inteligentes? Yo me considero inteligente, ¿usted? Aunque definir qué es la inteligencia ha sido siempre objeto de polémica, pero etimológicamente inteligente es quien sabe escoger algo, el que sabe elegir. La inteligencia permite elegir, mis amados, las mejores opciones para resolver una cuestión. ¿Y qué vas a elegir? ¿Qué vas a elegir? Tan consejo que sean las palabras de Dios. Y Él te está diciendo que el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención. El mismo verbo shamá, oír inteligentemente, es más importante, más que la grasa de carneros. Hebreos allí en el capítulo 5, 8 y 9 dice: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Está hablando de Jesús. Y consumada su perfección, esto se refiere a que Jesús soportó con paciencia todo el sufrimiento con absoluta obediencia. ¿Qué fue lo que logró a través de su obediencia? Jesús llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. La fe salva, y la obediencia a Dios y a sus preceptos van de la mano, junto con la salvación. La obediencia que mostramos a Dios es el resultado del favor que Él ha mostrado hacia nosotros, que ha mostrado hacia vos, al haberte rescatado de la vana y mala manera de vivir que llevabas. Hoy sos persona nueva, hoy sos una mente renovada, con un Espíritu Santo dentro tuyo, por Jesucristo, en el momento que dijiste: sí, yo acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Debemos de ser obedientes a su consejo. Debemos ser obedientes a su voz a través de su palabra. Allí en Josué capítulo 1, versos 7 y 8 dice:
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Apartarse en el hebreo es mush. Significa alejarse mediante el contacto. ¿Cuánto tiempo hace, mi hermano, que dejaste de escudriñar la Biblia? ¿Saben una cosa que me llamó mucho la atención el domingo cuando estuvimos en esa iglesia y que yo mencioné en ese momento? ¿Cuántos trajeron Biblia? Levante la mano. Bien. ¿Saben? Todos tenían su Biblia. Nadie estaba con su teléfono celular, nadie estaba con nada, no había pantalla, no había textos. Todo el mundo tenía su Biblia. Y yo realmente lo noté a eso. Y los felicité. No perdamos la costumbre de venir con nuestra Biblia. Es necesario retomar el escudriñar la palabra del Señor. Es un tesoro que el Señor nos ha dejado, mis amados. Sigue diciendo el versículo, sino que de día y de noche meditarás en él. Pensar e imaginar, pronunciar la palabra del Señor, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, le dice el Señor, y todo te saldrá bien. Amén. ¿Cada cuánto tiempo, mi hermano, mi hermana, meditas en el consejo de Dios? Esto lo tenés que convertir en un hábito de todos los días. Si nos esforzamos cada día en guardar los preceptos de nuestro Señor, seremos prosperados, como dice la Biblia, en todo lo que hagamos. En todo lo que emprendas serás prosperado. A veces la palabra prosperar la asociamos al dinero, a lo económico. Pero Dios te va a hacer prosperar en eso, sí, seguramente. Pero es más importante ser prosperado en el conocimiento de la palabra de Dios para ponerla por obra. Amén. Cuando vos comprás algo, sobre todo quizás un aparato electrónico, siempre trae un manual para poder hacer las operaciones pertinentes de la manera correcta, para poder saber cómo utilizarlo. Porque si no, podemos echar a perder el aparato si no tomamos su manual. Tendríamos la posibilidad de ser propensos a dañar ese aparato. Solamente el dueño de eso que ha fabricado, de ese aparato electrónico, sabe cómo funciona de manera correcta, por cuanto él lo fabricó y lo diseñó. Dios te ha diseñado a ti. Y Dios te ha dado el manual de vida, que es la Biblia. Pero pocos estudian, pocos leen las instrucciones a seguir, y por eso sufren daños, porque no siguen las instrucciones del manual que Dios nos dejó. La Biblia es el manual del fabricante que te ha dado vida y que te la va a dar hasta la eternidad. Romanos 6, 16 al 18 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? ¿Sabes? En el griego la palabra esclavo es doulos, que es traducida como siervo. Y la palabra significa literalmente uno que es dado completamente a la voluntad de otro. En nuestro caso, como cristianos, dados a la voluntad de Dios. ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma, ese molde que Dios te da para tu vida. La doctrina, que son las enseñanzas sanas del cristianismo, a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Tenemos, mi amada iglesia, tenemos que obedecer a nuestro Señor y amo. Nuestra voluntad debe estar rendida completamente a Él. Amén.
¿Estás escuchando? ¿O estás oyendo? Que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sabes? Antes nuestra voluntad estaba dominada por el pecado. Estaba dominada por la maldad. Y quizás aún sigas así. Pero ahora, como hijo de Dios, con la nueva naturaleza que Él nos ha dado, debemos vivir bajo sus preceptos que están escritos en el manual que Dios te ha dejado, o sea, su palabra, la Biblia. Solamente los hijos de Dios pueden aceptar, pueden obedecer los preceptos de Dios. Es imposible que alguien que no ha nacido de nuevo entienda el lenguaje que se usa en el cristianismo, en la casa de Dios, porque todavía no experimentó la salvación en su alma. Todavía es esclavo del pecado, todavía hay un velo sobre sus ojos que no le permite ver más allá de lo que el mundo le muestra. Y te preguntarás, pastor, ¿por qué mi familiar no quiere aceptar la palabra del Señor? ¿Cuántos tienen familia acá que aún no es del Señor? Levante la mano. Bien. Y sabes, la respuesta es sencilla. Porque no tienen la experiencia de la salvación. Y sabes, esto es algo voluntario. Vos no se los podés imponer. No lo podés obligar. Es voluntario de la persona. Pero aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento en Cristo, ese es el que quiere diariamente que se le enseñe la palabra del Señor. Requiere alimentarse, porque el Espíritu de Dios le produce ese hambre espiritual que solo lo llena la palabra del Señor. Son dos actitudes muy distintas, la del verdadero creyente salvado por Cristo y de aquel que realmente aún no ha experimentado la salvación. Juan 8, 43, 44 dice: ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Está hablando Jesús. ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Jesús está diciendo: no pueden aprobar o dar por bueno mi consejo. Muchas de las veces le piden consejo a otras personas y nunca acuden a la Biblia. Y les dice a los judíos, verso 44, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. No andaba con chiquitas Jesús, ¿verdad? Dice un refrán que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Hay muchos que no reconocen la verdad del Evangelio, el cual les puede dar luz, les da esperanza a sus vidas. Y cuando se les presenta, no lo aceptan y lo rechazan. Rechazan la verdad del Evangelio. No pueden aceptar las palabras de Jesucristo y mucho menos llevarlas a la práctica. Con un gran esfuerzo, de forma diaria, en muchas ocasiones, Jesús les hablaba y no les parecía agradable lo que escuchaban de su boca. Por ejemplo, en un momento les dice sepulcros blanqueados. Así los menciona Jesús. Fariseos hipócritas. ¿Saben? Es una frase muy fuerte. Sepulcros blanqueados. Pero era la realidad en la que se encontraban. Jesucristo les habló con verdad. Necesitaban dejar de aparentar lo que eran y comenzar a ser genuinos. Genuinos. Por tanto, en el verso 47 Jesús les dice: el que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Una característica de un discípulo obediente es que siempre escucha las palabras de Cristo para llevarlas a la práctica. Amén. Juan 10:27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Cuando lees su palabra, cuando escuchas su voz que te llama,
Cuando alguien habla su palabra, Dios te está hablando al corazón. Las ovejas de Cristo tienen la capacidad de poder discernir la voz de Dios. Una oveja sigue a su pastor le guía. Imagínate una oveja a la cual su pastor le habla y ella oye la voz de su pastor, pero se queda en el mismo lugar haciendo lo mismo. Necia a no seguir delante sobre el rumbo que su pastor le marca. Si desobedece en vano, escucha la voz de su pastor, desobedece en vano. Porque debe ir tomada de la mano, debe escuchar su voz, debe seguir sus pisadas hasta el final. Jesucristo realmente sabe perfectamente quién son las ovejas de su rebaño. Yo las conozco, dice el Señor. A un verdadero discípulo de Dios lo hace competente para discipular a otro. En tu célula, esto es lo que debe pasar. Tenés que ser formado de manera competente para guiar a otro y discipular a otro. Ahora, yo me pregunto muchas veces, ¿se te hace imposible? ¿Se te hace imposible, mi hermano? Pues yo digo, qué bueno que así sea, que así suceda, que se te haga difícil, porque esto lo hace Dios a través de su vida. Lo único que nos compete hacer a nosotros es verter las enseñanzas de Cristo en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, y dejar que Dios sea quien produzca el crecimiento. Pablo le dice a su discípulo Timoteo, allí en 2 Timoteo capítulo 2, verso 2, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, recomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Y este texto nos indica que el apóstol Pablo era un experto en hacer discípulos. Esa fue su estrategia para invadir, para impactar con el evangelio de Jesucristo el continente asiático, extender la iglesia primitiva en los principios. Y en base a la sana doctrina del cristianismo, es como el apóstol Pablo le encarga a Timoteo de capacitar a otros para el ministerio de la predicación del evangelio. Y ahí te encontrás vos con tu célula, mi hermano. Los que antes eran niños bebiendo leche espiritual, ahora son capaces de recibir alimento sólido de las enseñanzas profundas de la palabra de Cristo. Se convierten en una red de discípulos de Cristo. Alguien enseña a otro y ese otro por su parte enseña a otro más para extender el reino de Jesucristo. La orden de Jesús es ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todo el mundo. Esa, mi hermano, mi hermana, líder de célula, es tu misión. Y cuando hablo, siempre digo esto, cuando se habla de ir a todas las naciones, a todo el mundo, no se refiere que te tenés que ir al fin del mundo a llevar la palabra del Señor. Gloria a Dios si Dios te pone ese sentir de misionero y te lleva. Pero alrededor de nosotros, cada uno de nosotros, hay un mundo. Un mundo formado por amistades, un mundo formado por familia, un mundo formado por vecinos, un mundo formado por compañeros de trabajo. Hay un mundo alrededor de cada uno de nosotros a los cuales debemos de llevar el evangelio. Todos, nuestro mundo tiene que saber que vos sos cristiano y que hay un Jesucristo que murió en una cruz para darle vida eterna y salvación. Amén. Y sabes que dije recién que esto es lo que debe suceder y esta es tu misión en tu célula. Y sabes, te digo también que si esto no está sucediendo con tu célula, no estás cumpliendo lo que tu Dios te ha encargado. Podés empezar horario, podés traer la lección de célula, podés estar orando, pero si no estás discipulando, no estás llegando a todo tu mundo, no estás cumpliendo con lo que Dios realmente te ha encargado. Un discípulo obediente a Dios tiene seguridad en todo lo que hace.
y sabe cuál será su destino en Cristo. Vive convencido. Dice Romanos allí en el capítulo 8, verso 35 a 39, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, mas nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Te pregunto, ¿te sentís seguro en Cristo? ¿Te sentís seguro en Cristo? Entonces, ¿por qué cuando llegan estas cosas que acaba de mencionar allí Pablo en Romanos, nos separamos del camino del Señor y de su amor? Cuando llegan estas cosas a tu vida es cuando empezás a dudar de Dios. ¿Habrá algo que nos pueda separar del camino del Señor y de su amor? Bueno, eso va a depender mucho de nosotros, porque Dios, como cantábamos, es fiel. Va a depender de nosotros. Si queremos seguir adelante hasta el final o alcanzar la corona de vida eterna, va a depender de nosotros. Y va a depender de nosotros también retroceder y estar perdidos por toda esa eternidad. Pero el plan de Dios es que todos los hombres, que todas las mujeres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sin embargo, no todos, lamentablemente, quieren lo que Cristo les ofrece. ¿Y sabes por qué? Porque es más fácil vivir la vida sin Cristo. Esa forma de vivir no tiene costo aquí en la tierra, pero el costo eterno es muy grande. Es la perdición del alma eternamente. Y el seguir a Cristo aquí tiene un alto costo, sí, es verdad. El costo es grande, pero el beneficio es mucho mayor. El costo que tenemos aquí en la tierra y ese beneficio es una eternidad en los brazos de Jesucristo. Un discípulo obediente a su palabra no tiene un afán excesivo en las cosas materiales de este mundo. ¿Vos crees que pensando materialmente no exista la tentación de abrir algún negocio el día domingo? No. Yo he conocido muchos hermanos que por querer progresar se hacen esclavos de un negocio que termina privándolos de venir a la casa del Señor. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, sé que en muchos la necesidad a veces se viste de hereje, como dice el dicho. Pero si trabajáramos el domingo no vendríamos a este lugar a dedicarle al Señor estos momentos en la alabanza, estos momentos en la meditación de su palabra, a dar gracias, a reconocerle a Él como Señor y Salvador. El día al cual hemos dedicado en venir a este lugar, a adorar a nuestro Dios y ser enseñados por Él a través de su palabra. Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo agrego yo, estas cosas les serán añadidas. Esto es que aumentar o colocar adicionalmente lo material a nosotros, a nuestra vida, no es por nuestro esfuerzo, es una dádiva de Dios, un regalo de Dios, y Dios te sostiene, Dios te provee, Dios te añade cuando eres obediente. Filipenses 4:19 dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿confías de verdad en sus promesas? ¿Lo haces? ¿Confías verdaderamente en las promesas? Lógico que para conocer las promesas, volvemos un poco para atrás en el mensaje, tenés que escudriñar la Biblia, tenés que estudiarla. Si es así, necesitas llevarlas a la práctica y vivir plenamente confiando en Él.
Es imposible que un discípulo que no obedece a su palabra pueda llevar el fruto que Dios espera de él. Ese fruto abundante que Dios está esperando de tu vida. Juan 15:16, Jesús está diciéndote: no me escogiste vos a mí, sino yo te escogí a vos. Te comisioné para que vayas y des fruto, un fruto que perdure. Así el Padre te dará todo lo que le pidas en mi nombre. Sin lugar a dudas, mis hermanos, el vivir bajo el señorío de Cristo siempre traerá bendición a tu vida. Va a traer bendición a nuestras vidas. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Si has entendido este mensaje en esta noche, responde entonces a esa pregunta: que el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Necesitamos aprender a obedecer, porque desobedecer siempre será nuestra inclinación. Siempre vas a tener la tendencia a la desobediencia, pero la obediencia se aprende. Y aprender significa llegar a saber una cosa por medio del estudio o la práctica. ¿Qué vas a comenzar a practicar y a estudiar? Pues espero que sea siempre su palabra, mi amado. Nunca pase adoración, por favor. Nunca deseches el consejo de Dios para tu vida. Nunca hagas oído sordo a lo que Dios te está diciendo. Toma diariamente el manual de vida, que es la Biblia plena en Cristo, que es la Biblia, el manual de vida, mi amado. Ya que en tu célula vas a tener que discipular a otros en el camino correcto. Ese camino correcto que da vida. No tenés que quedarte con las enseñanzas, las tenés que compartir. Hay muchos cristianos que engordan de enseñanzas y que no comparten. Compartir las verdades del Evangelio con otros, en tu célula, en tu casa, en tu barrio, dando testimonio en la iglesia, como lo hicimos hoy. Hacerlo especialmente con tu familia. Hermano, hermana, me dirás: ya les he hablado, ya les he dado testimonio, ya les he predicado. Pues si es así, no dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo, porque algún día estarán también a tu lado caminando en el camino correcto que lleva a la vida eterna. Ese camino es Jesucristo. Y todo va a depender de si tú eres un discípulo obediente. No esperes resultados en los demás si tu obediencia no es tal para con tu Dios. Todos tienen sus ojos puestos en vos. Todos tienen tus ojos puestos en vos. Cuando en mi trabajo se enteraron de que yo había empezado a pastorear a una iglesia, pues los ojos de todos apuntaron hacia mí. ¿Y sabes para qué? Para ver si sos un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Sé un discípulo obediente y serás una verdadera hija de Dios. Díselo al Señor: me basta.